de los asintomáticos del coronavirus, porque ya escuchamos varios casos de personas que llegaban al hospital y ya era muy tarde para poder salvarles la vida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se perdió tanto tiempo? ¿Tenían síntomas? ¿No tenían síntomas? Ya cuando estaba muy colapsado el sistema orgánico llegan al hospital y no se puede hacer nada. Ese punto de vista, y también estamos con Carlito Hortellado aquí, el tema de que pueden contagiar sin saber que lo tienen la enfermedad. Claro, así tal cual pueden contagiar y es lo más peligroso, es lo que más tememos por sobre todo. Y a raíz de todos los estudios que ya, bueno, se tienen también y la ciencia avanzó bastante con respecto desde aquel primer caso en Wuhan, recordemos China, han demostrado justamente las patologías que presentan después de las radiografías que se hacen pulmonarmente y todo eso, esas consecuencias que generan también a lo largo. Así que vamos a hablar ya con el doctor, se encuentra con nosotros hoy vía Zoom, Sani. Así es, el doctor Edgar Ortega, infectólogo, nos acompaña vía Zoom para hablar acerca de los asintomáticos, porque siempre se habla mucho de las personas contagiadas, pero que tienen síntomas. Ahora queremos hablar de aquellos que no tienen síntomas y pueden estar sufriendo ya algunos daños multiorgánicos. Doctor, buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación de siempre. Bueno, entonces estos dos aspectos de los asintomáticos, por un lado que contagian teniendo el virus y por otro lado que se pueden estar dañando a sí mismos sin darse cuenta. El virus puede estar ahí haciendo algún tipo de daño muy grave, llevando a la muerte y no tienen los síntomas que al final a veces son positivos en el sentido que te das cuenta por lo menos que puedes tener la enfermedad. Es así. Una vez que el microorganismo ingresa al cuerpo humano, ¿verdad? Se despierta una respuesta inflamatoria, ¿verdad? En esta respuesta inflamatoria, ¿verdad? Se producen unas sustancias que se llaman citoquinas, ¿verdad? Y estas citoquinas producen inflamación, ¿verdad? Ahora bien, nuestro cuerpo puede tolerar esto y por eso que algunas veces, si bien ocurre, digámosle, para que el público pueda entender una guerra interna, nosotros no tenemos síntomas, ¿verdad? Eso no quiere decir que no haya pequeños daños en nuestros organismos, ¿verdad? Y esta es una enfermedad bastante nueva, nosotros estamos aprendiendo con ellos, ¿verdad? También, ¿verdad? Por eso es un poco complicado decir un juicio de valor así con mucha contundencia, pero nosotros vemos que si pudiésemos estudiarle a los pacientes positivos que no tienen síntomas, y le sometemos a un protocolo de estudio, sí o sí vamos a encontrar daño en algún tejido. Eso es categórico, ¿verdad? Ahora bien, el cuerpo tiene cierta capacidad para poder aguantar hasta cierto punto, ¿verdad? Por eso que la mayoría de estos pacientes con cuadros respiratorios, pónganle que hasta hoy ellos no estaban teniendo síntomas y para el día siguiente colapsan, ¿verdad? Y ese daño es progresivo, ¿verdad? Solamente que como no tenían síntomas, nosotros les recomendábamos que se queden en la casa, que guarden. Y esta es una política que ocurre a nivel mundial, ¿verdad? Pero si pudiésemos someterlos a un estudio, es contundente que podríamos encontrar algunos daños en algunos tejidos del cuerpo, ¿verdad? Sin que el paciente tenga síntomas. Y luego el cuerpo humano es maravilloso la maquinaria que tiene para poder recuperar. Por eso algunos no tienen síntomas y eso ocurre para todas las enfermedades, Dani. No solamente para el COVID, ¿verdad? Porque dos personas que tienen el mismo cuerpo, tienen el mismo microorganismo, uno le pega con toda la enfermedad y otro pasa como una simple gripecina, como algunos lo dicen, ¿verdad? O simplemente no tienen síntomas. Entonces, el cuerpo de cada uno es totalmente diferente, ¿verdad? Así es. Doctor, con relación a lo que está comentando, para que el paciente, o sea, se pueda captar justamente si es un paciente asintomático y portador del virus, se sugiere obviamente un estudio de tomografías y a raíz de eso se puede ver este cambio patológico de la enfermedad y cómo afecta al pulmón. Ahora, para no llegar a eso, ¿qué es lo que recomiendan también ustedes después de tantos estudios y obviamente en todo este tiempo que se fue desarrollando la enfermedad y también el conocimiento en cuanto al virus? ¿Qué es lo que recomiendan para que haga una persona común y corriente, en el caso mío o el de Sani o el de cualquiera, que estemos en casa y bueno, digamos, quizás yo sea un paciente asintomático, entonces, ¿qué debo hacer para darme cuenta de que quizás esté portando el virus? Y bueno, ahora ustedes se dan cuenta que la transmisión comunitaria va en aumento, ¿verdad? Detectamos muchos casos en la comunidad, ¿verdad? Y es muy difícil
estar seguros de que uno tenga el microorganismo en su cuerpo y no tener síntomas. Es bastante complicado, ¿verdad? Ahora bien, lo que tenemos ya los casos confirmados y no tienen síntomas es, por ejemplo, sabemos ya la dificultad para respirar. Quiere decir que hay un daño bastante importante a nivel pulmonar, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros le aplicamos estudios tomográficos, como vos dijiste, una tomografía de cortes mínimos, un atacar que nosotros le llamamos, ¿verdad? Vamos a encontrar daño pulmonar, pero el paciente está bien, el paciente no tiene sintomatología, ¿verdad? Pero es posible, con relación a eso, doctor, es posible que sin llegar a ese estudio tomográfico, yo puedo captar justamente haciendo unas respiraciones en mi casa, tratando de aguantar la respiración por cierto tiempo. ¿Puedo darme cuenta así, tal cual, haciendo ese tipo de prácticas o qué es lo que recomiendan? No, es muy difícil, es difícil, prácticamente es imposible percibir en forma normal haciendo esos tipos de ejercicios, porque tenemos dos pulmones y está preparado los pulmones para que si una parte del mismo se encuentre dañado, ¿verdad?, las otras partes aumenten su productividad para que uno no perciba esa falta de aire, ¿verdad? Pero eso tiene hasta cierto punto, ¿verdad? Llega un momento que si gran parte del pulmón está afectado, obviamente el paciente va a percibir que tiene la falta de aire e incluso la falta de aire en reposo. Es decir, yo estoy acostado sin hacer nada y tengo una frecuencia respiratoria aumentada. Yo siento que me falta el aire, que tengo sed de aire, ¿verdad? Eso uno se percibe, ¿verdad? Por eso que la mayoría de los pacientes que tienen COVID positivo y sabemos que produce un daño pulmonar, ¿verdad? Algunos están sin tener ningún síntoma, pero probablemente tienen algún daño mínimo a nivel pulmonar, ¿verdad? Doctor, pero no es perceptible, ¿verdad? Sí. Doctor, para esos pacientes que tuvieron contacto con alguna persona infectada, entonces se les hace la prueba y ya se sabe que tienen coronavirus, pero son asintomáticos, se les pide que se queden en sus casas. ¿Cómo se monitorea el daño interno que puede estar habiendo dentro del sistema para saber si de repente puede colapsar? Porque ya se sabe que tienen coronavirus, pero no tienen síntomas. ¿Esos generalmente se salvan o pueden caer también en un problema interno como pasa con el dengue, que uno está ahí sin saber qué está haciendo el virus dentro de tu cuerpo hasta que ya empieza a dañar órganos? Sí. Y justamente por eso hacemos el monitoreo diario de los pacientes con casos confirmados, ¿verdad? Y uno de los parámetros es la sensación que tiene el paciente de que le falta el aire, ¿verdad? Entonces, si le está faltando el aire, el paciente ya no puede quedar en la casa y tiene que venir al hospital para que le suplementemos en forma externa el oxígeno y veamos qué daño pulmonar está teniendo el paciente, ¿verdad? Y ahí se usan esos aparatos de Estados Unidos, doctor, perdone la interrupción, esos aparatos que vinieron ahora, donación de Estados Unidos, cuando ya te falta el aire, pero todavía no necesitas entrar a terapia intensiva. Los respiradores donados por Estados Unidos. Previo a eso, Sani, nosotros le podemos suplementar oxígeno por mascarilla o por la cánula nasal, ¿verdad? Y podemos darle cierta presión, ¿verdad? Muchas veces con eso hay una buena respuesta, ¿verdad? Pero llega un momento de que tampoco eso es efectivo y en ese momento el paciente requiere asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad? Entonces se los tiene que intubar al paciente y se los conecta con un respirador o un ciclador, ¿verdad? Sea cual fuese el dispositivo que uno cuente en su ambiente hospitalario, ¿verdad? Sí. Bueno, con relación a estas personas que puedan presentar justamente, no puedan presentar síntomas, sean asintomáticas, el proceso también es normal, o sea, tienen esos 14 días como para expulsar el virus, ¿es así? Sí, durante ese tiempo aproximadamente ellos siguen, a pesar de estar sanos, pero con el microorganismo en su cuerpo, ellos están propagando hacia afuera, ¿verdad? Ese es nuestro mayor temor, ¿verdad? Porque no todos pueden tener el sistema inmunológico de este paciente que no está teniendo ningún síntoma, pero tiene el microorganismo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos viendo lastimosamente personas jóvenes. Ayer, por ejemplo, falleció uno, menos de 50 años, ¿verdad? Pero que tenía otras enfermedades que contribuyeron un poquito a diezmar su sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, por eso es un peligro y
tenemos que y solicitarles que puedan hacer una cuarentena domiciliaria para poder estar en sus domicilios, ¿verdad? Para evitar la propagación, ¿verdad? Sí. Doctor, aquellas personas que tienen enfermedades de base, estamos escuchando que la mayoría de los casos de los fallecidos tenían diabetes en muchos casos, hipertensión también se escuchó en muchos casos. Los que tienen esas enfermedades de base, igual ustedes les recomiendan quedar en la casa o ya directamente tienen que ir a internarse si es que tienen coronavirus. Y cada paciente, Sani, es un paciente individual, ¿verdad? Obviamente las personas que tienen factores de riesgo, el coronavirus tiene otra evolución un poco más rápida, ¿verdad? La mayoría requieren internación, son pocos los que no requieren internación, estos pacientes. Por eso que el monitoreo es diario y se les explica y se pregunta, porque los primeros días ya nosotros interrogamos, usted tiene diabetes, usted es obeso, usted tiene hipertensión, usted fue trasplantado, usted se vacunó contra la influenza, porque asma, alguna enfermedad respiratoria previa, ¿verdad? Entonces, ese es un paciente de cuidado, ese es un paciente que tiene que ser monitoreado, mejor monitoreado que los demás, ¿verdad? Porque sabemos que no tiene la misma fuerza su sistema inmunológico, ¿verdad? Para poder defenderles. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Esperemos que la audiencia también haya podido de esta manera comprender mejor la situación. Seguimos aprendiendo, doctor. Muchísimas gracias. Edgar Ortega, infectólogo, hablando de los asintomáticos aquí en Vive la Siempre Vida. muy atento, por cierto. Siempre muchas gracias, doctor. Acudiendo a nuestro llamado. Gracias, doctor. A ustedes. Bueno. Vive la vida.